Ramiro también. Bueno, ¿qué vamos a desarrollar el día de hoy? Vamos a empezar a desarrollar un tema que siempre fue troncal para nuestra materia, que es el tema de las organizaciones. Todo lo que vimos hasta ahora, nosotros aplicamos, tenemos un proceso de entrevista para ingresar a una organización. Entonces, vamos a empezar a desarrollar este concepto a través de la bibliografía de Peter Senge, el libro de organización que aprende. Siempre me gusta dar un contexto cuando hablamos de bibliografía. Este libro surgió allá por la década de los 90, pero llegó a nuestro país ya hacia finales de los 90. Y Peter Senge es un ingeniero graduado de la Universidad de Stanford y, y él era director de una cátedra del Instituto Tecnológico de Massachusetts, que tiene que ver todo con la parte de desarrollo organizacional. Dicho esto, ustedes me pueden preguntar, pero profesor, estamos viendo una bibliografía que ya va a cumplir casi más de 25 o 30 años. ¿Y por qué lo seguimos dando? Porque todo lo que él plantea, y vamos a ver con otros autores, está presente en cualquier tipo de organización. Porque él habla de una estrategia, junto con la estrategia hablamos de objetivos, toda organización tiene un objetivo, tiene una estrategia para alcanzar esos objetivos. Cuando hablamos de estrategia, lo vamos a desarrollar, siempre hablamos de una temporalidad. Hablamos de una cultura y hablamos los sistemas que tienen que ver con los flujos de información. Y eso es inherente a cualquier tipo de organización. ¿Y por qué él decidió en su momento desarrollar este tema de organización? Porque no había en realidad un concepto claro y definido de lo que era una organización. Entonces, de ahí radica que partió su obra. Su obra está dividida en dos grandes partes. La primera parte va a dar unas definiciones, un vocabulario, va a definir algunos criterios que nos van a permitir comparar las diferentes tipos de organizaciones que él va a abarcar en la segunda parte de su libro. Después va también a tratar un tema que a veces utilizamos indistintamente y él hace un énfasis, una disquisición sobre qué es la formación, la capacitación y la educación, y por qué es importante entender estas cuestiones y referidos a las organizaciones. Así que bueno, sin más preámbulo, vamos a comenzar. Eh, Como le decía, bueno, él nació en 1947, se graduó de ingeniería en la Universidad de Stanford y era del Centro de Aprendizaje Organizacional de la Universidad de Stanford. Perdón, del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Y bueno, y él lo primero que plantea, dice, bueno, ¿qué entendemos por organización? Y él habla de dos cuestiones. Primero, lo define como una construcción social que resulta de la interacción de sus miembros, lo considera como un enfoque Profe, multidimensional. Sí. perdón, ¿puede Ah, ser no que no estoy está compartiendo. presentando? Sí. Ah, puede ser. Gracias. No, Ahora nada. sí, ¿no? Ahí está. Ahí Bien, va. perdón, ¿eh? No, no Entonces pasa él nada. define. Entonces él empieza a definir concepto de organización, primero, un conjunto de personas que interaccionan, lo aborda el concepto de organización con un enfoque multidimensional y es más que la suma de las sus partes. Pero él dice, bueno, pero entonces cualquier grupo de personas que yo me encuentre en algún club o algún tipo de agrupamiento de personas nos transforma en organización. Y él dice no, y entonces ahí se apoya en la teoría general de sistemas, que la vuelve a tomar, dice, como el conjunto de elementos interrelacionados, interdependientes, interactuantes, combinados y coordinados como un todo organizado en pos de un objetivo común. Y acá radica lo que él suma a esa definición de organización, que todos en sí, en una organización, contribuimos hacia un objetivo final dentro de la organización. Por eso él se apoya de esta definición. Después también él ya empieza
hablar que debe haber una cohesión. No podemos considerar organización sin esta clasificación que la daba como una construcción social, donde un conjunto de personas que se interrelacionan, pero también agregando la teoría general del sistema. No podemos escindir una cosa de la otra. Y no podemos, más allá de los cambios que estamos experimentando en las organizaciones, de pensar organizaciones sin colaboradores, sin personas. Y él entonces se empieza también a dar otra clasificación de organización. Y él habla en un sentido institucional y en un sentido instrumental. Sentido instrumental habla de los cuatro componentes, que eso era que le decía que hoy en día está presente en cualquier tipo de organización. La estrategia, que tiene que ver cómo alcanza los objetivos las organizaciones. También habla de una estrategia que puede ser a corto plazo, puede ser una estrategia a mediano y a largo plazo y después estrategias a largo plazo. La estructura, que tiene que ver en básicamente ese famoso organigrama que vemos en diferentes materias y que tiene que ver con la división de tareas dentro de la organización. Los sistemas, que tienen que ver con los flujos de información. Pero estos sistemas a veces también, depende del tipo de organización que vamos a ver más adelante, plantea la situación que son sistemas para el control y a veces son sistemas para la gestión de las personas. Y la cultura, ¿sí? Que esa suma de valores que tiene cada uno dentro de la organización. Por eso siempre doy ejemplo. Por ejemplo, si tuviéramos la fábrica de Coca-Cola y la fábrica de Pepsi ubicadas en el mismo predio, en el mismo polo industrial, con la misma distribución, el mismo tipo de nave, el mismo tipo de maquinaria. Uno cae la, va a caer en la tentación de decir, bueno, Coca-Cola y Pepsi son lo mismo. Y en realidad no son iguales. Del punto de vista de lo que definimos recién, esa cultura, esos valores que tienen cada uno de los integrantes que conforman esa organización, esas creencias que forman y son parte de cada uno de los colaboradores. Entonces, por fuera pueden parecer que son iguales, pero por dentro las personas lo hacen diferente. Por eso muchas veces uno dice, pero ¿por qué en esta organización, que está en el mismo lugar físico ubicado, estas cuestiones funcionan y en estas extrapolamos a la otra organización directamente, copiamos y no funciona? Y no funciona porque no entendemos que la cultura de una empresa y de otra son totalmente diferentes. Y entonces la importancia a veces, y lo vamos a ver con algunas herramientas de gestión de recursos humanos, que no, a veces no se trata de copiar, sino que hay que traer esa información, procesar esa información y adaptarla a la estructura y a la cultura de mi organización. Y después habla del sentido institucional, habla de reglas, insight y principios. Las reglas pueden estar escritas o pueden ser explícitas o implícitas, escritas o orales. Y básicamente define lo que se puede hacer o no se puede hacer. Los insights tienen que ver con la persona que interpreta de esa regla. Por ejemplo, yo siempre digo lo mismo. La regla para nosotros en este curso es, nos vamos a conectar 19:15 y comenzamos con las clases. Nos conectamos 5 minutos antes para hacer las cuestiones administrativas. La regla es clara, o debería ser clara para todos. Algunos se van a conectar 5 minutos antes de las 19:15, otros se van a conectar recién a las 19:15, otros se van a conectar un poquito más tarde. La regla para todos es la misma, pero la interpretación que le damos es diferente. ¿Por qué? Por la experiencia que podemos tener con otros docentes, la experiencia que pudimos haber tenido en el curso. No, lo que pasa es que él dice es 10 minutos antes, pero hasta ahí 20 tal vez no comenzamos a dar clases. Entonces, ¿para qué me voy a sumar? Me sumo más tarde, ¿sí? Los principios, esto tiene que ver en realidad lo que yo deseo ser como organización. ¿Y esto quién lo va a definir en un primer momento? El fundador. Quien tiene esa idea productiva y quiere llevarla a la realidad. Y esto es, y lo vamos a ver cuando hablemos de aprendizaje dentro de las organizaciones, es lo último que se cambia en las organizaciones, porque en realidad es
la base o el pilar por el cual se generó o se creó ese tipo de organización. Cualquier cosa, si no entienden, abre el micrófono y me detienen, ¿sí? Porque no estoy atento yo si escriben algo en el chat. Y acá empieza ya a plantear dos cuestiones que son importantes de entender, que es la gerencia y lo que es el liderazgo. Cuando hablamos de liderar, ¿nosotros qué lideramos? Personas. Entonces, el campo de acción son a través de las reglas, un insight y de principios. ¿A quién atraen las reglas, insight y principios? A las personas. Y cuando habla uno de gerencia, habla de una forma de acción indirecta, a través de la estrategia, la estructura, los sistemas y la cultura. Todos contribuyen al control del comportamiento de organización o en realidad al comportamiento organizacional. Porque control es circunscribirnos únicamente a un tipo de organización, que, no lo mencioné antes, el ideal que da nombre al libro es, que él plantea en su obra, es la organización que aprende, que es más ayornado a los tiempos modernos que hoy podemos llegar a entender. Entonces esto es importante entender. Y otra cuestión que él plantea, que a través de la estrategia, estructura, sistema y cultura, nosotros lo que logramos es que perduren en el tiempo esos cambios que nosotros hacemos a través del liderazgo. Y acá empieza a mencionar algo que dije hace un ratito nomás, el concepto de fundador, esa persona con gran poder de decisión para comercializar un producto o un servicio, donde ve un nicho, una oportunidad en el mercado. Pero ¿qué pasa? En un primer momento, no es como hoy lo podemos ver, las grandes corporaciones, o podemos remitirnos a lo que era, por ejemplo, los nacimientos de Apple, ¿no? En un garage de su propia casa. ¿Qué hizo Steve Jobs en su momento? Generó este grupo de élite, ese grupo de confianza, donde comparte esa idea, ¿sí? De qué tipo de organización él quería hacer, qué tipo de valores y creencias él tenía, ¿sí? Entonces, esas personas que lo acompañan en un primer momento al fundador y que el autor de- denomina como elite, ese grupo de confianza, ese núcleo de confianza, es a medida que va evolucionando este tipo de organización, se va a transformar y van a ocupar en algún momento diferentes gerencias. En algún momento, y lo retrata esta cuestión Paula Molinari en su libro El salto del dueño, donde entra ahí en una paradoja de decir, bueno, ese grupo de confianza que me acompañó de algún primer momento y yo como reconocimiento le di alguna gerencia, se da cuenta que estos que nos acompañaban capaz que no tenían las capacidades que requieren hoy para estar en esa gerencia y en ese dilema ético y moral de decir que no tiene las competencias y le tiene que tal vez pedir la renuncia a esa gerencia y asignarle otra posición dentro de la organización. Pero bueno, eso lo vamos a ver cuando desarrollemos otro tema, pero se los menciono a colación. Profe, Sí, cuando es la elite, ¿es una persona o son muchas? son ¿Me muchas responde? personas. Son el grupo ese de confianza que acompaña al fundador en los primeros momentos de la formación. Ah, perfecto. Ahí va, ¿Sí? gracias. No, Sí, por sí. favor. Tengan presente que el concepto se lo voy a mencionar tal vez al cierre de la presentación, el concepto de lead, el concepto de fundador, el concepto de clasificación de organización en sentido institucional e instrumental, son a veces preguntas de parciales o preguntas de finales. Retomando la presentación, toda organización atraviesa fases. Una fase inicial donde el fundador o la persona que tiene esa idea productiva a la hora de comercializar un producto o un servicio va a buscar ese grupo de confianza
que generalmente son personas que van a compartir los valores y creencias de ese fundador, va a comprender qué tipo de empresa quiere ser o organización se quiere ser o transformar, ¿sí? A medida, en esta fase inicial, es una fase muy crítica para este tipo de cuando se va generando las organizaciones, porque todo pasa por el fundador. Cuando aparece una crisis o un conflicto, quien todos va a ver va a ser el fundador. El fundador va a ser quien va a dar respuesta, quien va a dar una solución a ese problema que se está presentando. Entonces, ¿qué pasa? Y lo plantea en la hora. Si rápidamente por una cuestión de enfermedad o otra cuestión desaparece esa figura del fundador. Generalmente estas organizaciones en esta fase inicial quedan sin rumbo y generalmente tienden a desaparecer, ¿sí? Porque no está quien que dice en el día a día qué cosas debemos hacer. Supongamos que pasamos una etapa de la fase inicial y vamos a una fase de crecimiento, empiezan a formarse los diferentes departamentos, empieza a formar las diferentes gerencias, ya se empieza a poner las reglas que en algún momento, en esa fase inicial, eran unas reglas más del tipo oral, ahora se pasa a escritas y ya son reglas más del tipo tácitas, ¿sí? Y no tanto al libre albedrío de que uno puede llegar a interpretar. Y por último, cuando pasamos la etapa de esta de crecimiento y ya estamos de cierto posicionamiento en el mercado, la organización eh, se aseguró en el tiempo y su idea productiva se consolidó en el mercado y tiene un renombre, pasamos a esa fase que define como la última el autor, esa fase de consolidación. Generalmente lo que uno, en el ideal o en el inconsciente de uno, es lo que planteamos en ese slide, una escalera hacia siempre en manera creciente. Después lo vamos a ver que muchas veces eso no es la realidad, a veces tenemos altibajos en las organizaciones y no es un camino siempre ascendente. Acá ya empieza a hablar de un concepto importante para él que habla del comportamiento organizacional y define el comportamiento organizacional como los elementos y los patrones colectivos en la conducta de la gente que trabaja en la organización. Y acá les hago una salvedad. Cuando hablamos de comportamiento, hablamos del colectivo. Cuando hablamos de conducta, hablamos a nivel individual de la persona. ¿Por qué le hago esta aclaración? Porque a veces hacemos preguntas en medio del parcial o del final y confunden comportamiento con conducta. Y no es lo mismo. Cuando hablamos de comportamientos, hablamos de un colectivo. Cuando hablamos de conducta, hablamos a nivel de persona, individual. Y él plantea, y lo va a plantear con el tema de aprendizaje. ¿Quiénes aprenden en sí? Las personas. Entonces empieza él a desarrollar, para llevarnos a cómo aprenden las organizaciones, a desarrollar el tema de aprendizaje. Y él define el aprendizaje como un cambio de conducta. Por eso, a veces en el parcial o en final le preguntamos, ¿aprendizaje es? Y le decimos estas tres palabritas, nunca se las acuerdan. Es cambio de conducta. Ahora, si le preguntamos que ustedes desarrollen el concepto de aprendizaje, es lo que viene a continuación. Tenemos que entender que ese cambio de conducta se da a través de ese proceso de aprendizaje que genera una transformación en la persona y ese proceso de transformación nos lleva a un cambio en la conducta. Y todo lo que tiene que ver con este tipo de aprendizaje, él lo clasifica en dos etapas, consciente e inconsciente. Seguimos referido a la persona. Consciente en el metódico técnico, los que desarrollaron los diferentes estamentos educativos, hoy en día dentro del ámbito de la universidad, ¿sí? Y el inconsciente que tiene que ver con los que se da a cualquier ser humano en las primeras etapas de su formación, luego de su vida. El formal, y dentro del inconsciente está el formal y el informal. El formal, que tiene que ver a través de los premios y castigos,
Y el informal que por imitación, donde uno acá ve en el slide que la madre se lava los dientes, el hijo aprende por imitación también esa conducta de lavarse los dientes. Pero dice, bueno, pero el aprendizaje lo puedo pensar como algo finito, o es un aprendizaje siempre a lo largo de nuestra vida, es un aprendizaje continuo. Y él lo define como un aprendizaje continuo. Y entonces él empieza a plantearse y toma a Cole para definir cómo es un ciclo de aprendizaje. Él define cuatro etapas. La primera etapa, y es importante entender que las etapas tienen un orden, comienzan con el hacer, después el reflexionar, el pensar y el decidir. Vayamos a algo que podemos ver dentro de la facultad. Un experimento, bueno, ahora ustedes ya no tienen química, pero bueno, supongamos un experimento de la física donde yo quiero probar o comprobar algo de índole teórica en el plano real. Yo voy a comenzar por realizar ese experimento. La reflexión que tiene que ver con recabar esa información. ¿Qué yo quería obtener de este experimento? ¿Qué quería comprobar? El pensar tiene que ver, bueno, lo que yo tenía como hipótesis de querer comprobar en esta recolección que hice en la etapa de la reflexión. ¿Se cumplió? ¿No se cumplió? Y decidir. Y el decidir tiene que ver con esa etapa de decir, bueno, ¿qué pasa si cambio estos parámetros? Porque si yo no pude verificar esa hipótesis que yo tenía, cambio algún parámetro y comienza de vuelta. Por eso se habla de un proceso cíclico o continuo, formado por estas cuatro etapas. Después también lo vamos a abordar, esto que menciona Cole de estas cuatro etapas, como intervenciones que lo vamos a ver también en la clase de hoy. Pero también, cuando hablamos de aprendizaje y hablamos de aprendizaje a nivel de las personas, primero lo fundamental es para definir algo importante que él habla, que tiene que ver con algo que nos prepara en realidad la facultad, para cuando tenemos que salir al mercado profesional, tener las bases, para cuando tenemos algún problema o dar respuesta a algo, tenemos la base suficiente para poder encarar y dar una respuesta. Primero, nos invita como de cierta manera a una reflexión, una introspección y decir un autoconocimiento. Primero, definir. En metaaprendizaje habla de tres niveles. Primero, lo que uno puede hacer. Segundo nivel, lo que uno sabe. Y tercer nivel es quiénes somos y quiénes deseamos ser. Y esto recuerden que tiene de cierta manera tangencialmente con lo que hablamos de marca personal la semana pasada. ¿En qué quiero ser que se me identifique? ¿En qué quiero ser destacado? ¿En qué campo profesional me quiero desarrollar? Y esto tiene que también que ver, por eso habla del autoconocimiento o metaaprendizaje eh, para las personas. Y acá ya lo lleva a las organizaciones. Y empieza a hablar que las organizaciones también aprenden. ¿Por qué? Porque sus colaboradores aprenden. Y a través del aprendizaje modifican su conducta. Y si cada uno de los individuos modifica su conducta, vamos a modificar el comportamiento de la organización. Entonces acá ya se empieza, de cierta manera, a empezar a relacionar todo lo que nos presentó el autor hasta ahora. ¿Y cómo definía el aprendizaje organizacional? Como el cambio en el comportamiento, que eran esos elementos y patrones de la conducta de los individuos que se desarrollan dentro o trabajan dentro de la organización. Y él plantea también el aprendizaje individual como una condición necesaria, pero no a veces una condición suficiente. ¿Por qué? Porque si yo puedo aprender en forma individual, pero si ese proceso individual no genera en las personas que me circundan, de cierta manera, un proceso de transformación, se queda únicamente en un aprendizaje de una persona. Y no logramos eso que plantea él, el aprendizaje
como todo, en un todo en la organización. Y acá él plantea, y tomando la base de esa clasificación, que las reglas se aplican a las personas, los insights, lo que entienden las personas sobre esas reglas y los principios que había de cierta manera determinado el fundador. Y él plantea, dice, ¿cuándo se da un aprendizaje organizacional o se debe dar un aprendizaje organizacional? Primero, cuando las organizaciones básicamente no están alcanzando sus objetivos o sus resultados. Entonces da lugar a un proceso de aprendizaje organizacional. Y él habla de tres ciclos. Aprendizaje de un ciclo, de doble ciclo, de triple ciclo. En un aprendizaje de un ciclo, como resultado, tiene el mejoramiento. ¿Sí? ¿Y yo qué voy a el campo de acción en un aprendizaje de un ciclo? Voy a actuar a nivel de las reglas. ¿Sí? Eso que se puede hacer o no se puede hacer. También cuando hablamos de aprendizaje organizacionales, habla de temporalidad. Y ustedes lo van a ver ahí en el manual. Generalmente habla de semanas o hasta meses, cuando hablamos a nivel de reglas. Pero ¿qué pasa? Si nosotros modificamos la regla, por ejemplo, modif- supongamos tenemos un equipo de venta y yo tengo una tienda de retail de electrodoméstico y modifico las reglas de comercialización y necesito aumentar el volumen, que ingrese más gente a nuestras tiendas y no lo estoy logrando. Modifiqué ciertas reglas y no se logra. Bueno, entonces empezamos en un aprendizaje, tenemos que pasar a un aprendizaje de doble ciclo, que produce como resultado la renovación. Y él dice, bueno, yo tengo que a- actuar sobre los insights, pero si yo actúo sobre los insights, por ende, también voy a actuar sobre las reglas. Entonces, a veces le preguntamos en un aprendizaje de doble ciclo que sobre qué se actúa y ustedes únicamente contestan sobre los insights. No, también actúo sobre las reglas, ¿sí? Y por último, el aprendizaje de triple ciclo, que produce el desarrollo. Y ustedes recuerden que los principios era aquello que de cierta manera había fijado en un primer momento en qué tipo de organización se desea hacer, ¿sí? Y esto es lo último que se va a cambiar. Por eso en su libro, que hoy ya directamente ya no es tan así. Hoy en día los principios organizacionales van mutando, digo, se van modificando, porque tiene que ver con los cambios que estamos viviendo como sociedad que son cambios muy vertiginosos. En esta obra él habla que generalmente se hablaba de décadas, 1 o 2 décadas. Ya hace no mucho tiempo se hablaba de 15 años, ahora 10 años, donde estos principios que había de cierta manera eran los pilares fundamentales de esa organización, ya se empiezan a modificar. ¿Por qué? Porque las costumbres, los requisitos, las necesidades que tiene que satisfacer mi producto tal vez no son adecuadas para lo que necesita la sociedad. Profe, Sí, una consulta. sí, O sea, cuando ahí dice aprendizaje colectivo, ¿se refiere al de un ciclo, al de doble y el triple? sí. Ah, ok. Entonces, Vos digamos, acordate, sí, vos acordate que el aprendizaje individual tiene que llevarnos a un aprendizaje, un cambio en el comportamiento organizacional. El cambio en el comportamiento organizacional nos tiene que llevar a los procesos de aprendizaje. perfecto, claro. ¿No? Eva, Por genial, eso gracias. tengan presente que ya se empiezan a relacionar los conceptos y uno a veces tiende a confundirse. ¿Alguna otra consulta? No, no, o sea, entonces digamos, el aprendizaje organizacional sería el individual más el colectivo, que son esos tres. Eva, Claro, lo que pasa es que partimos para que haya un aprendizaje del tipo organizacional. Recordá que él planteaba como una condición necesaria, pero a veces no es suficiente, que se debe del individual
para que después se dé el colectivo. Y el colectivo estamos hablando, cuando logramos ese aprendizaje colectivo, estamos hablando de un cambio en el comportamiento de la organización, ¿sí? En el colectivo. Por eso yo cuando hablo de conducta, hablo a nivel individual. Cuando hablo de comportamiento, hablo en el colectivo. Todos los que integramos la organización. Buenísimo, gracias. No, por favor. Esto después lo van a ver en el manual, que lo tienen como un cuadrito. Tengan presente que siempre todo ciclo de aprendizaje tiene un resultado, ¿sí? Mejoramiento, renovación y desarrollo, que son a veces preguntas de parcial o de final. Y acá empieza también, que es lo último que vamos a ver el día de hoy, que empieza a ser una disquisición sobre lo que es la educación, sobre lo que es la formación y lo que es la capacitación. Muchas veces una charla uno puede hablar de formación, educación y capacitación como que fueran sinónimos, pero él nos plantea educación en el sentido restringido que tiene que ver con la adquisición de conocimiento, ¿sí? Los que puede darse en los diferentes estamentos educativos. La formación con el desarrollo de actitudes y la capacitación con la adquisición de habilidades. Pero bueno, ¿qué tiene que ver entonces la educación, la formación y la capacitación con eso que planteaba Cole en su momento en las cuatro etapas? Y acá empieza a hablar también, apoyado en Cole, las intervenciones en ese ciclo de aprendizaje. El ayudar a hacer, que era la primera etapa, con la capacitación. El ayudar a pensar con la educación. Si uno realmente reflexiona lo que hacemos en los diferentes estamentos educativos, lo que nos ayuda es en realidad a pensar, más allá de adquirir cierto conocimiento. Pero también nos ayudan a pensar, ¿sí? A pensar soluciones, a dar respuestas, como un pensamiento diferencial para poder buscar a veces soluciones que capaz que no están en mi campo profesional, pero sí están en otro campo profesional. A veces yo también, a veces tengo que buscar respuestas. Yo me dedico a todo lo que es el mantenimiento de establecimiento y a veces encuentro herramientas o respuestas en otros campos que no tienen que ver específicamente con lo que yo necesito. Ayudar a decidir, que tiene que ver con la consultoría, como esa intervención, y ayudar a reflexionar con la formación. Y estas son las cuatro intervenciones sobre ese ciclo de aprendizaje. Por eso a veces también le preguntamos en una pregunta de parcial o final las intervenciones del ciclo de Cole y tienen tal vez el cuadrito y lo único que tienen que poner es qué atañe a cada intervención y también acá es un punto que pierden a veces. Como les decía, el autor lo divide ¿Qué en, sería, Tania? a lo que tiene que ver referencia a cada una de las etapas, David. Ah, genial, gracias. ¿Sí? Entonces, entonces, tengan presente, como le decía hasta el principio, el autor lo divide en dos grandes mitades, su obra. Hasta acá damos la primera parte. ¿Por qué no lo damos todo junto? Porque esto nos surgió de la interacción o el feedback que nos dan ustedes hacia finalizar, porque antes sí lo damos todo seguido, lo que era el libro de Peter Singer, pero nos sus compañeros y compañeras en algún momento nos plantearon que era muy denso para verse en una única clase y se perdían algunos conceptos que no podían lograr asimilar. Ustedes recuerden que nuestro cerebro, de cierta manera, tiene que procesar toda esta información de lo que vamos viendo nosotros y una vez que lo va procesando, lo vamos generando como, de cierta manera, un conocimiento. ¿Algo que quieran preguntar sobre estos temas que desarrollamos el día de hoy? Ustedes piensen que esto es la base que desarrolló el autor para después empezar a desarrollar los diferentes tipos de organización. Vamos a hablar de organización emprendedora, la organización prescriptiva burocrática, la organización que desaprende y por último el ideal,
que es la organización que aprende, y más ayornado con otro tema, otro autor que vemos en la cátedra, que tiene que ver con transformación digital, que las denomina como organizaciones TIL. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Pero la base de tipo, todo tipo de organización hoy está presente en, en cualquier nuevo autor que lo empiece a desarrollar. Recuerden, como siempre decimos, cualquier duda que a ustedes les surja en el futuro, hasta la clase anterior al parcial, pueden preguntar. Bien, y ahora vamos a también, ya eh, justo vino en plena crisis, ahí ven, ¿no? Sí, sí, se Este ve. consultor danés que vino a nuestro país allá en plena crisis de 2001, que vino a dar una charla que dio en varios países, no solo de Europa y Latinoamérica, y Estados Unidos también, y él empieza a hablar la era del capital humano. Y acá quiero hacer una salvedad. Él no habla capital en un sentido mercantilista, sino que habla de un capital como algo que se puede gestionar dentro de las organizaciones. Ustedes fíjense que ya en el año 2000 él habla de gestión de las personas, como le planteamos en su momento cuando hablamos de empresa 2.0, pasar un sistema basado en el control a un sistema basado en la gestión de las personas. Entonces, como él entiende que en las organizaciones se gestionan recursos, no solo de índole económico, el recurso personas o colaboradores se puede gestionar, que lo vamos a ver también el día de hoy, como la gestión de las personas. Bueno, él tiene una consultora y fue de cierta manera recabando cierta información de lo que, por qué a él lo contrataban las diferentes empresas. Pero empresas de renombre, como la British Airways, General Motors, Ford Company, eh, empresas petroleras. Y él empieza a notar qué pasaba en estas organizaciones, cuál era el lugar en la estrategia de negocio que tenían las personas, los colaboradores. Y resulta que el colaborador venía primero lo económico, segundo los clientes, y si quedaba algo, aparecían los colaboradores o empleados. Y él empieza a plantear y les ayuda de cierta manera a reflexionar. ¿Y por qué no ustedes no dan vuelta? Dicen, primero pongan a las personas, eh, que son sus colaboradores, después a los clientes, y por último, el desencadenante de poner todo eso primero tendría que ser la cuestión económica. Y entonces él lo presenta y ustedes si lo googlean, creo que todavía está en YouTube, la era de capital humano de Klaus Moller, creo que está en 5 o 6 segmentos. Les aviso, es una calidad VHS, o sea que lo van a ver todo pixelado, muy mala calidad de sonido también. Pero bueno, si alguno está aburrido, lo quiere ver, es importante de cómo él presenta algo que puede ser complejo de una manera coloquial y que sea entendible por cualquier persona, y no solo del área de recursos humanos. Y él es lo que empieza a poner, esto de poner primero empleado, lo empieza a definir como ese concepto de employee, ¿sí? ¿Y por qué él plantea las organizaciones tendrían que poner primero al empleado? ¿Se acuerdan que cuando hablamos de la cultura 2.0, generar ese clima laboral para que las gentes pudieran compartir y que la gente asumieran compromiso, la corresponsabilidad de tanto de los éxitos, de los fracasos que tuviera la organización? Y bueno, y tiene que ver con esto, de que uno que las personas, colaboradores dentro de las organizaciones, se sientan parte, ¿sí? De esa compañía y saber que su trabajo que se desempeña, que contribuye hacia un objetivo en común que tiene que ver con el objetivo de la organización. Por eso él habla de asumir las responsabilidades por los éxitos y los fracasos, ¿sí?
a nivel individual, pero a nivel también colectivo. Por eso en algún momento recuerdan cuando en una entrevista y hablamos el tema de entrevista donde, por ejemplo, nos estamos posicionando en una posición de liderazgo y resulta que nos pregunta, bueno, ¿cuál es el último proyecto que has liderado? Porque tal vez lo mencionaba en nuestro currículum. Y nos preguntaban, bueno, qué pasó? ¿Hubo algún conflicto? ¿Algún fracaso? ¿Quién tuvo participación? ¿Qué rol tuviste activo vos en esa resolución? ¿Se pudo resolver? ¿No se pudo resolver? Y tiene que ver con esto, ¿no? Asumir esa responsabilidad de los éxitos o fracasos. Pero él dice, bueno, pero ¿cómo puedo explicar esto a alguien de recursos humanos o a alguien que no es de recursos humanos? Y él da un ejemplo trivial que nos puede pasar a todos, el sábado a la noche, donde uno quiere invitar o agasajar a amigos, amigas a nuestra casa. Primero, él plantea, dice, voy a averiguar qué es lo que le gusta comer. Carnes blancas, carnes rojas, pescado, lo que sea. ¿Qué le gusta tomar? ¿Sí? Sí, voy a poner tal vez música, qué tipo de música le gusta. ¿Sí? ¿Para qué? Para que esa persona que le voy a agasajar en mi casa se sienta cómodo. Vamos, muchas veces cuando nos toca recibir a alguna persona, se nos da por retocar a veces alguna pared, que tenga alguna mancha, entonces que esté todo limpio, que esté todo ordenado. Y él lo que plantea dice, ¿por qué ponemos cuando nosotros tenemos que recibir a alguien en nuestro hogar tanto esmero de nuestra parte, tanta pasión de cierta manera? Y él dice, porque nosotros somos responsables de principio a fin de que eso sea una noche inolvidable para las personas que queremos agasajar. Y esto, de cierta manera, dice, tendría que, de cierta manera, extrapolarse a las organizaciones. Que la persona se sienta responsable, ¿sí? De esos éxitos que están alcanzando las organizaciones. Y generalmente, a nivel individual, y esto lo vamos a desarrollar más adelante, uno cuando pone el nombre en algún proyecto quiere en realidad que se asocie a un éxito, a no un fracaso. Por eso va a poner lo mejor de sí para que pase esa situación. Y ahora él también dice, bueno, ¿y qué deberían hacer las organizaciones? Y él habla de tres criterios para el éxito, son la productividad, las relaciones humanas y la calidad. Relaciones humanas que tiene que ver con esto que él hablaba, el concepto de employee. La productividad que él habla, dice, bueno, si a mí un producto me sale, por decir cualquier cosa, un peso, yo lo tengo que poder vender a un peso 25, porque si del sentido común yo lo vendo por abajo del costo de producción, en algún momento esa empresa se va a quedar sin capital para poder seguir fabricando o poder afrontar sus erogaciones económicas. Entonces él lo plantea, si un producto te sale un peso, tenés que asegurarte un peso 25 para pagar todos los gastos económicos que tenga y también que te quede algo de cierta manera para poder reinvertir en todo lo que es investigación y desarrollo de nuevos productos. Y la calidad, y esto también en sentido común. Yo no necesito vender un producto una única vez en la vida a ese cliente y que el producto después venga porque tiene defecto de fabricación y ese cliente quede descontento. Yo necesito que ese cliente que quería satisfacer una necesidad con mi producto o servicio, realmente lo logré y que vuelva a requerir nuevos productos o nuevos servicios de mi organización. Y no que le vendí una vez, bueno, yo ya cobré, no me importa este cliente si no lo veo nunca más. No es así como funcionan las organizaciones. Entonces, y él de cierta manera plantea que no sería necesario en las organizaciones que uno plantee estas cuestiones para el éxito de cualquier tipo de organización. Pero él lo ve como necesario, porque dice, de vuelta, y volví a dar el ejemplo, decir, bueno, si uno pone primero al empleado del colaborador, este va a poner primero a ese cliente que demanda nuestro producto de servicio.
Y como fin último vamos a tener eso, eh, tema económico. También habla de empleados felices, ¿no? Que la gente, y lo asociamos a ese eslogan de ponerse la camiseta por las empresas. Y esto en realidad se va a dar de manera natural si esa persona, como bien decíamos en un momento, generamos un buen clima laboral, se sienten parte de esa organización, se sienten escuchados cuando él va a plantear alguna mejora de algún producto o servicio o en su ámbito laboral y que eso sea escuchado, entonces la gente va de cierta manera a poner el corazón en lo que hace. Y vamos a tener ese compromiso, esa corresponsabilidad que hablamos en algún momento en la cultura 2.0. Y bueno, lo que recién le decía, primero vienen los empleados o colaboradores, luego los clientes y por último las ganancias. Y esto se debe dar en tres niveles de organización, a nivel gerencial, a nivel de equipo y a nivel individual. Y él habla de un tema también de una manera muy coloquial y lo define como acuario administrativo. ¿Qué hacen las organizaciones? ¿Cuáles los primeros indicadores que tienen las organizaciones? Pero el tema económico. Mientras las ventas van creciendo, no pasa nada. Cuando las ventas se amesataron, no hacemos nada. Cuando empiezan a caer las ventas, ahí señal de alarma para las organizaciones. Y él plantea algo. ¿Cuándo debemos en una organización innovar, sacar nuevos productos y servicios? ¿Cuando estamos creciendo o cuando estamos en caída? Y él nos invita a la reflexión cuando estamos creciendo. Cuando nos va bien, ahí es el momento de reinvertir en tecnología, en maquinaria, en buscar nuevos productos y servicios, ver qué es la necesidad que tal vez no están satisfechas con algún producto o servicio en el mercado y que yo podría, porque tiene que ver con mi línea de organización a lo que yo me dedico. ¿Sí? Por eso él plantea cuándo es necesario cambiar antes que sea necesario. Porque, y esto es verdad, cuando uno está cayendo, quien va a tomar las decisiones, por ejemplo, si uno para mantenerse a flote tiene que requerir a préstamos bancarios, ¿quién va a asegurarse? Primero el banco, que todos los días pagues o todos los meses pagues la cuota de ese préstamo que vos contraíste con la entidad bancaria o financiera. Y después lo otro queda librado a hacer. Si queda algo, le pagas a los empleados. Si te queda algo, le pagas a los empleados. Si queda algo, redistribuís ganancias. Pero bueno, si estamos en crisis no va a haber ganancias. Entonces nos invita de cierta manera a esa reflexión. Y él plantea esto que siempre cuando va, lo primero que le preguntan los periodistas que lo invitan a hacer alguna charla, siempre surgía esta pregunta: ¿qué deberían hacer las organizaciones para, pensando que estaban entrando en un nuevo milenio, para lograr seguir estando vigentes y estando presentes con su producto y servicio? Y él plantea algo muy sencillo, lo que siempre tuvieron que hacer. Lo que siempre tiene que hacer es parte también del sentido común. Eso de poner primero a los empleados es del sentido común. Y que los empleados pongan primero a los clientes también el sentido común. Y tener como resultado fin último van a ser las ganancias. Y él también plantea este concepto de empleado feliz, ese clima laboral que nosotros debemos generar dentro de las organizaciones. Y él también a veces, cuando él desarrolla este video, él plantea, generalmente, me creo que era una compañía energética, y él daba el ejemplo de lo que le había pasado, lo habían contratado, y él llega a primera hora, porque habían quedado que se iban a reunir con el gerente general de esa empresa, creo que era una petrolera, y lo primero que se encuentra con un empleado dormido, bostezando.
Le preguntó 3 veces a quién venía a ver. Le preguntó si tenía agendado. Y él le dijo, bueno, mi nombre es Klaus Moller, de la consultora TMI, vengo a ver al gerente general, no sé qué nombre tenía, una vez. La segunda vez le vuelve a repetir lo mismo y le preguntaba, sí, tiene razón, usted tiene agenda. Ay, menos mal, gracias a Dios que tengo una reunión y está agendada. Entonces lo recibe el gerente de esta petrolera y dice, lo llamo porque tengo un problema. Sí, ya lo vi el problema que usted tiene. Y mencionaba el caso de la recepcionista, qué le había pasado con la recepcionista. Y siempre él plantea que lo invitan, todo gerente, a recorrer la organización y ver cómo son los diferentes departamentos. Y él plantea también una situación que se da. Está en un área comercial, empieza a sonar el teléfono, otros empleados estaban en sus respectivos escritorios y ese teléfono no dejaba de sonar. También esa visita que estaban dando dentro de la organización, había alguien del área de recursos humanos. Entonces ven que suena el teléfono, él observa, nadie atiende, corta, vuelve a sonar y ve al gerente, ve el área de recursos humanos, dice, ¿puedo atender? Y lo primero que le dicen, ¿y pero usted qué sabe? ¿Qué le va a decir? Yo sí sé. Sí, mi nombre es Klaus Moller. Se fija el nombre del escritor a quién pertenece, el señor no está, en qué le puedo ayudar, le puedo tomar el recado y él se va a comunicar con usted. Y entonces dice, como reflexión, le dice, pero ¿por qué nadie atendía? ¿Eso no sería responsabilidad del área de recursos humanos? Porque en ese pequeño gesto, decir, y que el mismo gerente general le decía, usted no sabe qué le tiene que decir a la otra persona, y él le demuestra que sí sabía, que tiene que ver con eso de ese compromiso, ese ponerse la camiseta, y que tenía que ver más allá de que no era mi teléfono, no era mi escritorio, yo no podía atender. Sí, yo podía atender, pero tenía que ver también con esa cultura que había dentro de esa organización, ¿sí? Que lo vamos a ver cuando hablemos de las diferentes organizaciones. Y también, de cierta manera, él cierra esta visita y este video con esta reflexión. Cuando soplan vientos de cambio, algunos construyen refugios y se ponen a salvo. Otros construyen molinos y se hacen ricos. Y esto es verdad, si uno lo analiza, muchas veces en épocas de crisis, generalmente surgen ideas maravillosas que son productivas o servicios y esas personas o esas empresas en poco tiempo generan en poco tiempo grandes beneficios económicos para la organización y todos sus empleados. Y esto es un poquito que nos llevaría, es verdad, uno cuando está a lo largo en una organización está viendo el día a día. Yo me acuerdo cuando oíamos el tema de motivación, en el tema de la gerencia, se hablaba que los gerentes argentinos son más bomberos que gerentes, porque estamos todos los días combatiendo incendios, de que hay que cubrir esto financieramente, que hay que cubrir tal cuestión, y estamos de cierta manera, y no podemos pensar o planificar de acá, y algo que ya sería mucho poder planificar de acá a 5 años. Hoy en día ya las organizaciones planifican a 1 o 2 años cuál es la meta que quieren tener de cierta manera. ¿Alguna duda, alguna inquietud con este tema? Bueno, vamos Por bien. ahora no, por mi lado. Bueno, y bien, y el último tema que tiene que ver, que de cierta manera da nombre a nuestra materia, cuando vino el cambio de plan, que tiene que ver con gestión del talento humano. Y voy a empezar a compartir. Y cuando hablamos
la gestión del talento, lo primero que tenemos que definir, primero, ¿ustedes cómo definirían talento? ¿Qué es el talento inherente a una persona? Algo que la persona hace bien naturalmente. Ok, bien. ¿Alguien más que quiera sumar algo a lo que dijo David? Sí, una predisposición natural, probablemente que tenga que ver con el hobby o con la formación Ok, o con el bien. entorno, por ahí. Bien, bien, gracias, Sofía. Sí, es lo que decía Sofía y David, ¿no? Eso que es innato a una persona. A veces hay personas que se le hacen fácil todo lo que tiene que ver con el manejo de la espacialidad, todo lo que tiene que ver con las matemáticas. A veces personas que tienen que ver con todo el tema de las manualidades y tienen diferentes desarrollos y tienen de cierta manera se desarrollan en ese ámbito de una manera superior a la media de las otras personas. ¿Y qué es la gestión del talento? Y acá empezamos a dar esta definición como el desarrollo, el proceso de desarrollar, incorporar y retener recursos humanos a la fuerza laboral. La gestión lo que busca es destacar a aquellas personas con un alto potencial, talento dentro de su puesto de trabajo. ¿Sí? Entonces, y esto es una incumbencia de quién? Del área de recursos humanos, ¿sí? Identificar el talento, ¿qué nos hace? ¿Cuál es el talento natural que nosotros podemos tener? Capaz que tenemos un talento hacia las ventas, hacia la comunicación. Entonces yo lo puedo, a este candidato o colaborador, lo puedo potenciar para a la hora de ir a vender mi producto o servicio en las diferentes gerencias lo puedo formar para cursos de capacitación, si es una persona que se hace entender, se sabe comunicar, eh, genera empatía con el público con el que está disertando. Entonces es incumbencia del área de recursos humanos detectar el talento, en qué nos diferenciamos de manera natural uno de otro. Pero cuando hablamos de gestión del talento, no podemos dejar de hablar del tema generación. Y cuando hablamos de generación, tiene que ver con algo que, no sé si fue en el curso de ustedes o en el curso de los jefes, que hablamos de mapas mentales, ¿sí? Cómo de cierta manera se va formando nuestro cerebro. Y esto tiene que ver con las vivencias en los primeros años de vida de una persona, ¿sí? Y lo que ve. Entonces, vamos a hablar de los baby boomers, la generación X, la generación Y y la generación Z, ¿sí? Ahí tenemos algunas fechas que no se las vamos a preguntar, la baby boomer, de qué periodo a qué periodo va, porque generalmente cada autor hace un corte diferente. Pero esta es una media que tomamos de los diferentes autores que hablan del tema generacional y creemos que es la más apropiada para hablar del tema generación. Bueno, antes de los baby boomers estaban los tradicionalistas, se crearon un mundo de adversidad, de escasez, de guerra, desempleo, migraciones y bueno, y el tema del holocausto. Época de líderes fuertes, autoritarismo. Lo tecnológico que uno podía mayor aspirar en esa época era la radio como medio de información o entretenimiento. Debido a esa adversidad que se vivía en el día a día, surgió esa mentalidad del ahorro y el esfuerzo. Viven para el trabajo, se sienten agradecidos por tener un trabajo. Por eso hablamos de tener empleo es ser afortunado. Y estas personas que se desarrollaban, generalmente la convicción era ingresar a una organización y si se los permitía su salud, jubilarse en esa organización. Hoy ese modelo ya no existe, prácticamente no existe. Gente que ingresa
hace toda su carrera en la organización y se termina jubilando. Creo que el único nicho que aún queda es administración pública, donde uno ingresa y se termina jubilando en la administración pública. Pero esto tiene que ver también con lo que uno busca en el trabajo, qué quiere satisfacer en el trabajo. Bueno, baby boomer, criados por los tradicionalistas, su infancia marcada cuando hablan un adulto, los niños se callan, los chicos cenan antes y se van a dormir, algo que hoy es impensado. Uno se sienta en familia a cenar o a almorzar, a compartir un desayuno cuando nuestras actividades nos lo permiten. Pero los baby boomers replicaron ese modelo de lo que vivieron sus padres, de cierta manera. Sus padres, sus abuelos, ¿sí? Y empezaron a replicar. Pero de cierta manera acá se empieza a gestar un cambio en las personas. Ya también acá aparece no solo el diario, la radio, la televisión, también tiene muy arraigado esto de apostar a la estabilidad dentro de la organización y a un crecimiento dentro de esa organización. Pero estos empezaron a vivir algo que era impensado. Nosotros en nuestro país surgió allá por la década del 90 con las privatizaciones, apareció este concepto de retiro voluntario, el concepto de reingeniería, el concepto de fusiones entre empresas, algo que era totalmente atípico en nuestro país y empieza a surgir ya en esa época. Entonces, ¿qué pasó? La generación X empieza a plantear, ya que tiene que haber un balance entre lo personal y lo laboral. Son más desconfiados, son más individualistas, ya se habla de divorcios para esta generación, el tema de la natalidad, posponer el ser padre y ser madres. ¿Y por qué se empiezan a transformar en desconfiados? Porque lo vean a sus padres sacrificarse por una empresa y de la noche para mañana aparece el retiro voluntario. Y con esos retiros voluntarios, acá en la década del 90, surgió, que ahora volvió a resurgir, las canchas de pádel. Con esas indemnizaciones o se ponían comprar un vehículo y hacían de remis. Aparecieron los parripollo, aparecía el videoclub. Bueno, estaba todavía Blockbuster en su momento. Muchos tuvieron éxito hasta cierto tiempo, pero después terminaron fracasando porque no eran empresarios, no eran emprendedores, ¿sí? Entonces muchas de estas personas no solo invirtieron sus indemnizaciones en algo porque todavía le faltaba muchos años de vida para poder tal vez jubilarse, entonces tenían que tener una incorporación al mercado. Hoy lo que vivimos que es muy difícil para incorporarse al mercado, no solo para las nuevas generaciones, sino para los más 50, más 45, es complicado ingresar al mercado. Entonces, vieron como salida invertir esas indemnizaciones o retiros voluntarios, que eran sustanciosos, en emprendimientos individuales. Entonces, por esto, de cierta manera, esta generación X se transformó muy desconfiada. Tecnológico, ya empieza a surgir el tema de Internet, el celular, el cable. Antes, en mi infancia, la televisión era de 11 de la mañana a 10 de la noche y nada más. No es como hoy tenemos servicios las 24 horas, canales de streaming, nada. El salir, el salir a ir a comprar una pizza era una salida para mi generación, ¿sí? Hoy salir, una salida es si no irse al shopping, e ir a pasear, ir al barrio chino, no sé, cualquier cosa menos de ir, el hecho de ir a comprar una pizza era una salida para una familia. Y acá también empieza esta generación a cuestionar
que se empiezan a medir sus logros por los objetivos alcanzados, y no por la cantidad de horas que estoy sentado en una silla. Empiezan a exigir eso a sus jefes, a sus empresas. Empiezan a valorar el tiempo, ¿sí? A veces, y lo vamos a ver cuando hablemos de todo el tema de... Ay, no me sale ahora la palabra. De las reuniones efectivas, que a veces nos surge, para esto hacemos una reunión que podemos haber circularizado un memo para informarnos a todos y era suficiente, y no tal vez asignarnos, salir de nuestras actividades o tareas diarias para comunicar algo que se podía haber hecho por un medio o un memo interno. Son más informales con el tema del trato, en la vestimenta, buscan la comodidad, pero esta generación es la que más cambios a nivel tecnología y avances en el tema de las telecomunicaciones hemos visto. Ustedes imagínense pasar de una... Yo en mi momento, en mi infancia era televisión blanco y negro, a válvulas, radio a válvulas. Después apareció el transistor. Después apareció la famosa radio espica, uno que iba a la cancha, pero generalmente iba a la cancha y estaba con la radio espica escuchando el relator de fútbol y estaba viendo en vivo el partido, ¿sí? Pero los cambios tecnológicos que vio la generación X son los cambios más vertiginosos que se están viendo y se siguen dando hoy en día. Bueno, la generación Y, cuestiones que vieron la generación X y las anteriores como un avance tecnológico ya son supuestos. El tema de tener un celular, el tener una computadora, el tener un cable, consola de juego, una cámara de fotos, ya lo ven como algo parte que ya está en su día a día y no lo ven como un avance. Ya está desde que nacieron. Por eso lo que antes entendía como un lujo para otra generación, un avance tecnológico, hoy para estas generaciones es algo más básico. Están abiertos a temas más polémicos. En esta generación son las que deciden. Empiezan a decir a dónde nos vamos de vacaciones. Cuando uno se iba de vacaciones y si se tenía la suerte de irse de vacaciones, quien decidía eran los padres. Hoy quien decide a dónde nos vamos de vacaciones son los hijos. Esta generación está, tiene muy poco apego a lo que es al puesto de trabajo. Yo me acuerdo siempre lo que me había pasado con un compañero de facultad. Me acuerdo que trabajaba en el grupo PSA, Peugeot Citroën. Y me acuerdo que estábamos en diciembre, estábamos cursando, sí, redes. Y estábamos esperando a que llegara el docente y le preguntaba, bueno, si iba a dar algún final o algo. Me dice, no, no, porque yo ya me voy 2 meses para Machu Picchu y no sé qué iba a recorrer también de Centroamérica. Y yo le preguntaba, le digo, ¿pero vos avisaste? No, mañana le avisa a mi jefe que renuncio y me voy a hacer el viaje. Que en una generación X o una generación Baby Boomer sería impensado. Decirle mañana al jefe renuncio, me voy y me tomo 2 meses de vacaciones y cuando vengo busco otro trabajo. Y llegamos a la generación Z, ¿no? Esta generación donde empieza hoy en día todo es negociación. Por eso lo vemos acá. Dice, me ayudas con el computador y yo te ayudo con la tarea, ¿no? No, hijo, no, nosotros no te descargamos en internet, tú naciste, ¿sí? ¿Qué es saber qué pienso en mi primer día en el jardín? No tienen wifi, ¿sí? Hoy vemos a chicos de muy temprana edad manejando tabletas, celulares, los padres están sentados en el restaurante y el chico está con una tableta o un celular, con algún jueguito o algún canal de YouTube para chicos, ¿sí? Entonces, ¿por qué es importante entender? Porque tiene que ver cómo ese mapa mental se fue formando, ¿sí? En los primeros años de vida. No es lo mismo que yo voy a motivar
cómo voy a comunicar, cómo llegar a esa persona, ¿sí? De la misma manera. En algún momento cuando se veía las teorías de motivación, se decía, bueno, la única motivación para las personas es lo económico. No, las personas vamos cambiando, vamos evolucionando, sufrimos procesos de transformación. Hoy capaz que lo económico está satisfecho y yo que necesito tener más tiempo con mi familia. Y no pasa tanto por lo económico. Yo soy joven y recién me estoy formando en el campo profesional y me interesaría tener cursos de capacitación, que si yo los tuviera que pagar no los podría pagar, pero esta organización sí me los da. Entonces, ¿cómo llegar a cada público y de cierta manera gestionar a ese público? Pero también lo que se está viendo, y también nuevamente nos remitimos a Paula Molinari en su libro Turbulencia Generacional, que empezó esta consultora del área de recursos humanos también a ver, y es la recopilación de este libro, qué pasaba en las organizaciones. Porque esto que está él hablando de turbulencia generacional se da en las otras organizaciones, donde varias generaciones de cierta manera compartían el mismo ámbito dentro. Pero hoy los cambios como son tan abruptos y las diferencias entre generacionales son muy abruptas, empieza a haber de cierta manera como una cierta fricción. A veces como eso que planteaba, cómo ven los padres a los hijos y los hijos a los padres, o los jefes a los empleados y los empleados a los jefes. Y hoy en el área de recursos humanos es muy habitual escuchar, gracias, pero me interesa, tengo más de una hora de viaje. Cuando antes había personas que estaban por tener un trabajo, a veces podían 3 4 horas por día, perdían en transporte. Y lo veían como algo natural, ¿sí? De tener que viajar 4 horas. Y hoy en día las nuevas generaciones dicen, no, yo si tengo que viajar más de 30 minutos, ese trabajo no me sirve. Estoy perdiendo el tiempo. Y yo siempre digo lo mismo, esos tiempos que uno considera pierdo el tiempo, del viaje del trabajo a la facultad, esos 30 40 minutos, de cierta manera lo usa nuestro cerebro para desconectarnos de esa actividad laboral y hacer esa transición hacia cuando vamos a la facultad, ¿sí? No es todo lineal, no es un corto un switch y ya automáticamente conmuto y paso a lo otro. Lo mismo nos pasa a nosotros si hacemos teletrabajo en nuestra casa. A veces sentimos que trabajamos más. ¿Y pero por qué sentimos que trabajamos más? Porque no, de cierta manera no tenemos una disciplina, una organización. Y entender que tiene que haber un tiempo para, un lugar físico para el trabajo. Y no donde comemos, desayunamos y almorzamos y cenamos, ahí es mi oficina. Por eso mucha gente empezó a plantear la necesidad de volver a a la presencia física en la organización. También hay generaciones donde entiende que el trabajar está asociado a una empresa. Y una empresa, un lugar físico, no en la casa. Hay otros que dicen, bueno, mire, no, si no es teletrabajo, yo no me interesa este trabajo. Y hay que aceptar las diferencias. Así como aquel prefiere preferencia física, como aquel que prefiere trabajar de manera virtual. Pero hoy en día también se empieza a ver que las organizaciones, no por capricho, porque si uno lo piensa, la organización le conviene, primero, que ustedes trabajen en su casa, no pagar un edificio físico para tenerlo vacío o alquilar un edificio si ustedes trabajan desde su casa. Es una, de cierta manera, una derogación para esa organización. Pero empezaron a ver la importancia de esas relaciones interpersonales que se daban en el trabajo, que eran importantes para el desarrollo del profesional o el candidato que recién ingresaba. O tal vez, imagínense algún compañero o compañero de ustedes que no es de acá, es de alguna provincia, algún pueblo del interior de la provincia de Buenos Aires. Y los primeros vínculos que generaba en la facultad o en el trabajo. Imagínense en plena pandemia. Ingresaba a la facultad, todo virtual. Trabajo virtual. No pudo generar muchos vínculos.
Entonces, aceptar esas diferencias, porque a veces dicen, no, fulanito va, le gusta ir presencial, es un pincha globo y nos va a obligar a todos a volver. Entendamos cuál es el contexto, por qué él prefiere. Capaz que no tiene una buena conexión a internet, tal vez no tiene un espacio físico para trabajar bien, siente que su trabajo, al estar compartimentado, lo que es la casa y lo que es el trabajo en la empresa, es su manera en que se crió y es válido también entender. Yo me acuerdo que había una propaganda, creo que se lo dejamos después en el campus. Ay, ¿cómo se llama? No, Boomerang no. Eh, bueno, después se me vuelve ahora el nombre de el portal que uno se postulaba y podía ingresar su currículum. Él mostraba de una manera esas diferencias, ¿no? Y capaz que había un personaje que iba de manera formal, con traje, camisa, no corbata, y venían las nuevas generaciones con la mascota, con la bicicleta, con el monopatín, de una manera informal. Tal vez aparecía una cartelería viernes home office y para él trabajar era ir a la empresa y no quedarse en la casa. Y esas cuestiones generacionales que se empiezan a ver más hoy en día y más asociado a estos cambios vertiginosos que estamos viendo en el tema telecomunicaciones, en el tema de las organizaciones, empiezan a generar. También esto que planteaba en algún momento la generación X, ¿no? Que se empieza a medir sus resultados por los objetivos alcanzados y no tanto por las horas sí ya que estoy. O también las nuevas generaciones que plantean me siento estancado, siempre estoy haciendo lo mismo, tarea repetitiva, necesito algún nuevo trabajo que interpele mis conocimientos que he adquirido en la facultad, ¿sí? O este trabajo lo puedo hacer de mi casa porque quieren que venga a la oficina, trabajo de 9 a 18 y no puedo, no tengo tiempo para mis actividades. Si me gusta salir a correr, gusta salir a caminar, me gusta salir a compartir con amigos o me gusta ir al gimnasio. Estas cuestiones donde se empieza, de cierta manera, la generación X plantea un balance, pero las nuevas generaciones ya empiezan a plantear, no, primero mi vida personal y, y en segundo lugar lo que es el tema del trabajo. Y esto generalmente un gran contraste, ¿no? Mi vida por la compañía, que puede ser un baby boomer, y las nuevas generaciones, ¿sí? Que lo ven como un pobre o esta persona está loca. Y esto es lo que refleja de cierta manera lo que plantea Paula Molinari en su libro, ¿no? Esa turbulencia generacional, esos, de cierta manera, esos desacoples que pueden haber. Esto es lo que le decía hace un ratito nomás, que al jefe lo ven como un dinosaurio y cuando le pide, por ejemplo, el viernes quiero salir más temprano porque me quiero ir al club, me quiero juntar con amigos, el jefe lo ve como le estuviera pidiendo a un extraterrestre algo, ¿sí? Un empleado del sistema exige trabajar desde su casa, bueno, teletrabajo. Y esto empieza de cierta manera a tomar relevancia en las organizaciones. Y entonces, ¿qué puedo, si yo entiendo de dónde vienen, cómo se formó, cuál es lo que de esa manera esa persona se siente productiva dentro de la organización, en qué lo hace único, si este candidato o colaborador necesita presencia física, bueno, yo le puedo dar presencia física. A este candidato no tanto presencia física, pero no olvidarme que es importante para su desarrollo profesional esa interacción con otros compañeros o otros individuos. ¿Sí? Porque ustedes recuerden, creo que lo mencioné en algún momento, hoy el candidato ideal que tienen las organizaciones no solo son los hard skills, sino también los soft skills, esas competencias blandas, que se sepa comunicar, que se sepa interrelacionar. Y resulta que de este experimento que nos dio
social la pandemia y manejar todo por virtualidad, ahorrarnos eh, erogaciones con alquiler, mantenimiento y todo de edificios, resultó que hoy se están viendo que las personas no saben interrelacionarse, no saben comunicar sus ideas y tal vez las quieren imponer de una manera de, de no alcanzar consenso, sino imponerse sobre el otro, a veces de intentar imponerse alzando la voz, otra vez imponerse y empiezan a surgir conflictos porque no manejan de cierta manera la frustración que pueden tener. Que sean todas habilidades sociales que uno tiene que desarrollar a lo largo de su vida. Y de cierta manera uno se queda únicamente con lo que ve y uno debería ver, por eso la analogía del iceberg, lo que pasa abajo en la superficie, ¿sí? Y entender por qué empiezan a surgir estas fricciones, estos conflictos, por qué no se entienden esa falla de comunicaciones entre las diferentes generaciones. ¿Cómo podemos acercar esas generaciones y que puedan lograr esa sinergia en los equipos? ¿Sí? Como le decía recién, las nuevas generaciones, el trabajo no es todo. El trabajo es un medio para cumplir y satisfacer otras necesidades. Esto que nos puede parecer una paradoja en sí mismo, buscar el placer y la diversión en el trabajo. ¿Sí? Ustedes, de cierta manera, buscan trabajos donde puedan desarrollarse y les guste, los motive y se sientan apasionados por lo que hacen. También a veces buscan organizaciones o empresas que tienen que ver con esta beta de cuidado del medio ambiente y la sustentabilidad. Y a veces si esos valores no están presentes, que los pregonaban tal vez a través del portal y realmente no se cumplen, capaz que ustedes cambian de organización y eso es válido también. La responsabilidad y el compromiso que se hablaba ese en la cultura 2.0 que planteaba Klaus Moore también va a surgir cuando encuentran sentido realmente en lo que hacen. Pero esto es importante entender, que se valora en las nuevas generaciones esa flexibilidad, valoran la diversidad de etnia, de religión, los grupos. Les gusta participar y ser reconocidos. El tema de esto que surgió mucho en la pandemia, de ser resilientes. Pero también no deja de ser importante estos jefes, ¿sí? Los jefes que nos permitan desarrollarnos. Cuando ven que tenemos potencial, de cierta manera, incentivarnos a desarrollar nuestro potencial. Y esta frase que a veces se escucha en el área de recursos humanos es verdad. Muchas veces ustedes se unen a organizaciones por dinero, cursos de capacitación, y a veces, muchas veces se van por sus jefes, ¿sí? Porque es un jefe de un tipo de liderazgo más autoritario, no escucha, baja órdenes, no acepta propuestas. Entonces muchas veces ustedes terminan o cambiando de trabajo o cambiando dentro de su misma organización a otro proyecto. Mutan o migran hacia otros proyectos. Y esto es fundamental. Las nuevas generaciones no permiten que el trabajo arruine sus planes familiares, vacaciones o lo que sea. Como yo le daba el ejemplo de ese compañero que dice, no, yo mañana le aviso a mi jefe que renuncio y en una semana me estoy a Machu Picchu. ¿Sí? No ¿Y me quedó qué? claro en el anterior, Sí, profe, una dale, cosa decime. por qué sería una buena noticia que se unen las organizaciones por dinero y se van por sus jefes. No, a ver, lo que pasa es entender que cada uno, de cierta manera, busca en la organización algo, satisfacer algo a nivel personal. Hoy las nuevas generaciones ven en la organización está en segundo plano. Primero, lo personal, lo individual. Yo necesito ir al gimnasio, me gusta hacer un deporte, seguir poder practicar el deporte y el trabajo es el medio, ¿sí? Esto tiene que ver
de que muchas veces ustedes, sobre todo en el área tecnológica, estamos nosotros, hoy en día está un poco más complejo. Yo creo que ayer surgía que Microsoft iba a despedir 8.500 empleados por el tema de inteligencia artificial. Está un poco más complicado en el tema tecnológico nosotros. Hoy todavía es- existen las betas como para poder cambiar y dar ese salto, pero tiene que ver con esto que pasa en las nuevas generaciones, que uno era impensado. Si uno no se bancaba el jefe en otra generación, se lo seguía bancando, porque en estas generaciones tal vez lo que primordiaban es tener trabajo y estabilidad laboral. En las nuevas generaciones plantean diferente. Si a mí yo no me banco a mi jefe, me voy. Y muchas veces ustedes plantean ingreso a esta organización por estas cuestiones monetarias, no como una buena noticia, ¿sí? Pero entender que lo podemos, si querés, ver, que son flexibles, ¿sí? Si yo tengo que cambiar un trabajo porque no me siento cómodo, porque los valores de esa empresa no son los que yo quería, lo van a hacer. En otro tipo de generación no lo hace. Capaz que se queda ahí. Y es una persona que tal vez está frustrado con su trabajo, es una persona que no le va a poner el corazón, no le va a poner la camiseta, pues se siente frustrado, no se siente escuchado por su jefe. Es un jefe que capaz que lo único que hace todos los días es venir, gritar y todos tenemos que agachar la cabeza. El ideal es que esos jefes empiecen, por suerte muchas veces ya no están, las, las diferentes organizaciones los empiezan de cierta manera a segregar y no los ascienden a esas posiciones, porque si no das la talla para motivar a tu equipo, y la verdad que no vas a tener buenos resultados, no vas a tener una buena interacción, no vas a lograr una buena sinergia. ¿Entendés, David? David era, ¿no? Sí, sí, ahí Bien. va. Gracias. No, por favor. Bueno, y esto es más ayornado también a lo que estamos diciendo recién. ¿Qué buscan? El buen clima laboral, las relaciones interpersonales, la informalidad en el trabajo. La compensación, no solo como dinero, sino beneficios también de índole emocional o también a través de cursos, descuentos en librería, en gimnasio, lo que uno esté buscando. Y esto es súper importante. A veces ustedes buscan proyectos, aunque no tengan todo el expertise o el conocimiento, donde puedan aprender, ¿sí? Y llevarse un bagaje de la participación de ese proyecto. Que pudo haber llegado a buen puerto o no, ¿sí? Porque capaz que en sí la organización no tenía el expertise para encarar, no tenía los recursos o colaboradores con el conocimiento suficiente para llevar a buen puerto ese proyecto. Pero algo aprendimos, ¿sí? ¿Qué buscan? Sobre todo las nuevas generaciones, buscan jefes desarrolladores, ¿sí? Que interpelen, que los, de cierta manera, les exijan en el día a día. Que se transformen esos jefes en referente en lo laboral, en lo personal, orientado al coaching, ¿sí? Que esos jefes los vayan coacheando en su posición laboral. Valoran los desafíos. Y esto es muy importante y se ve permanentemente, que permanentemente las nuevas generaciones necesitan ese feedback permanente. ¿Y el feedback permanente para qué? Para sentirse, como dice ahí, valorado, que se lo está teniendo en cuenta, que se lo está observando, que se lo está evaluando, ¿sí? Y eso es importante para las nuevas generaciones. En cada generación, como decíamos, predominan ciertos valores, esos mapas mentales, cómo se han formado en nuestra formación en los primeros años de vida, en temprana, y tiene que ver cómo de cierta manera lo podemos entender a la hora de gestionar los diferentes equipos, ¿sí? Diversos equipos que podemos tener en proyectos. Personas que tengan, que pertenezcan a la misma generación, personas que pertenezcan a diferentes generaciones. ¿Y cómo podemos lograr que esas generaciones interactúen
no sufran conflictos y puedan lograr ese concepto que vimos en diferentes materias, la sinergia, que sea mucho más que la suma de las partes. Y si logramos esto, vamos a generar también un buen clima laboral, una buena sinergia en ese equipo y cualquier dificultad o cualquier proyecto que tengan que encarar como equipo lo van a poder hacer. A veces, muchas veces, nos puede pasar que no podemos elegir con quién trabajar, ¿sí? Pero siempre tenemos que, de cierta manera, alcanzar consenso con esa persona. Sí, nos vamos a llevar bien con todo el mundo y a veces sí, a veces no. Capaz que tienen inquietudes, saberes o les gustan cosas que a mí no son de mi agrado, pero por eso no voy a dejar de trabajar, no me voy a dejar de comunicar, no me voy a intentar de que todos contribuyamos hacia el objetivo que tenemos. Y esto básicamente me refleja a mí, no hasta hace mucho. Tienes Facebook, ¿no? Tienes Twitter, ¿no? Tienes WhatsApp, ¿no? Entonces, ¿qué tiene una vida? Mandámela por Candy Crush. Y esto de cierta manera era así. Yo Facebook lo tuve que abrir en su momento por el proyecto final que habíamos encarado. Twitter no tengo. WhatsApp, sí. Ningún tipo de red social, salvo la red profesional LinkedIn. Pero no me encuentran porque yo valoro otra forma de relacionarme con las personas. De sentarme a tomar un café, no sé, tal vez si estoy solo me siento en un café a leer un diario, a leer un libro. Yo valoro más ese contacto interpersonal que puede haber con una persona que estar a través de una pantalla. Si a mí me preguntan si yo prefiero presencialidad a la hora de dar clases o virtualidad, yo les voy a decir que la verdad, yo me siento más cómodo en un ámbito presencial que en un ámbito virtual. Porque yo acá en el ámbito virtual estoy viendo una pantalla, a veces los puedo ver, a veces no los puedo ver, estoy atento a lo que tengo que decir. Entonces, se pierden muchas cosas. Yo siempre comparto clases los jueves con la docente a carga, que es la licenciada Liliana Martínez. ¿Y qué pasaba antes de la pandemia? Cuando Liliana Martínez veía ingresar a alguno de ustedes, ella ya por la manera de caminar y la manera, la postura corporal de sentarse, ya sabía si le pasaba algo a ese alumno. Y efectivamente después le preguntamos qué pasaba y él decía, no, me tuve problemas en el trabajo, estoy teniendo problemas familiares, estoy teniendo problemas con mi novia, con mi novio, ¿sí? Y eso se veía en su lenguaje corporal. Esta persona, y es muy típico de las presentaciones de oratoria, ver qué pasa con el público, lo estoy perdiendo, está bostezando, se pone a ver el celular mientras estoy yo hablando, tengo que cambiar el tono de voz, la entonación, tengo que hacer un silencio para llamar la atención. Y todo eso no se ve con la virtualidad. También yo siempre digo, yo como en mi experiencia de alumno, no soy solo, y tiene que ver con esto que planteaba en su momento Peter Senge, entender el aprendizaje como un enfoque también multidimensional, ¿sí? Esa interacción que se da previo a que llegue el docente, esa interacción que tenemos con algún compañero en el recreo, posterior, si hay algo que no entiendo, capaz que le pregunto al docente en clase, no es lo mismo que preguntarle de manera virtual, que tal vez de manera presencial, o le pregunto a un compañero y nos sentamos y nos ponemos a estudiar juntos. Esa interacción o ese enfoque multidimensional que hay en el aprendizaje muchas veces con la virtualidad se pierde. Y es fundamental en la etapa de formación y en el tema de desarrollarnos que exista esas relaciones interpersonales. Algunos puede decir, no, yo tengo 1 millón de amigos, yo necesito más compañeros de la facultad, relacionarnos. Bueno, pero vos vas a tener que hacer trabajo práctico con ese compañero, te vas a tener que relacionar de cierta manera. En el trabajo le va a pasar lo mismo. Ustedes van a elegir, a veces sí, si ustedes están liderando un proyecto, le dan la oportunidad de formar su equipo. A veces le van a venir equipos impuestos y decir, vos tenés que empezar a liderar este equipo en este proyecto. A veces les van a tener oportunidad de formar su propio equipo, ¿sí? Por eso la importancia, lo que vimos al principio,
del armado del currículum, el tema de la entrevista, en qué yo tengo que hacer foco de un currículo, qué información quiero obtener, si yo estoy reclutando, estoy en un proceso de reclutamiento, de búsqueda y selección, ¿sí? Entonces, eso es importante. Entonces, veamos lo diferente, como planteaban en su momento Kurt Cobain, cuando terminamos el tema de marca personal. En lo diferente, una ventaja. En los equipos que son diferentes tenemos una ventaja. En la diversidad hay una ventaja. Y esto vamos a hablar cuando hablamos del tema de discriminación. La, dis- la diversidad hay un potencial en las organizaciones. Si somos todos lo mismo, si somos todos heterogéneos. Lo mismo yo le decía en algún momento cuando ustedes tienen que encarar un proyecto. Ustedes, por ejemplo, tienen una idea productiva del sistema, lo primero que uno cae en la tentación, busco a alguien en el sistema. No, busco a alguien diferente. Alguien de marketing, alguien que sepa de economía, alguien que sea de, no sé, sociología, lo que sea. Pero alguien que me dé un potencial, un diferencial. Para sistemas, estoy yo, o están ustedes. Pero no buscar siempre lo mismo, sino buscar algo que sea un diferencial para ese emprendimiento que yo quiero lograr. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Algo que quieran compartir? ¿Qué les pasa en sus trabajos con el tema de esto de las otras generaciones? ¿Ven estas diferencias tan notables entre sus generaciones? ¿No lo notan? ¿Se integran bien ustedes con personas que tal vez son de un poquito mayor edad que ustedes? ¿Qué notan ustedes? ¿Qué pueden compartir? Yo les comparto lo siguiente. Sí, A partir de la pandemia, por lo menos hasta la pandemia, todos exigían presencial sí, y era la única forma de trabajar ujú, y la pandemia demostró que se podía seguir trabajando. sí, Ahora, por otro lado, en donde yo trabajo, nos pasó que había un grupo de trabajadores bastante importante que estaba sindicalizado. Entonces, ujú, en una empresa, un grupo de ese estilo termina siendo siempre como hay que tener mucho cuidado. ujú, Entonces, bueno, yo estoy en el área del sistema y por ahí si en un teclado la ñ faltaba, había paro a ese ok, estilo. Bueno, sí, entonces, por ejemplo, la pandemia los benefició porque los mandaron a todos a la casa y ninguno pululaba ni en el café ni nada, entonces eh, no había más conflicto porque no había más comunicación entre ellos. Para la ok, empresa eso lo benefició. ok, Eh, y al trabajador lo benefició porque de repente estaba en la casa y podía estar con sus chicos y ujú, tenía mayor productividad. ok, Cuando deviene, y hoy por hoy, nadie quiere venir presencial, ok, y cuando vio que en muchas organizaciones dijo, bueno, que sea vayan 2 días por semana, sí, la gente también eligió no, y ujú, de últimas se desvinculó. ok, Me parece esto de que también en gente que grande sí, también se adecuó a eso y ok, también empezó, me parece, a mimetizarse también con los más jóvenes en esto de la familia, en esto de aprovechar su tiempo, de que no me conviene porque no puedo ir al gimnasio, porque ujú, como con mis hijos. Entonces, creo que la pandemia nos hizo ver eso, ese cambio de paradigma ujú, y podemos elegir, hoy podemos elegir. ok. Gracias, Liliana. Un ¿Alguien placer. más que quiera compartir su experiencia en sus trabajos? ¿Qué le pasa? ¿No lo Bueno, ven? a mí me pasa Sí, un poco lo mismo. Por ejemplo, yo voy híbrido al trabajo ok, y me pasa que yo tengo, por ejemplo, casi 2 horas de viaje a la ida y sí, 2 horas de viaje a la vuelta. O sea, pierdo oh, 4 horas de mi vida esos ok, 2 días que voy a la presencial. Entonces, la verdad que, a ver, yo cuando estoy ahí no tengo problema, me gusta sí, estar presencial. Pero mm, a mí si me dan a elegir, un día me dicen, venís todos los días virtual, yo elijo virtual, ok, porque
lo que puede llegar a ser 2 horas hoy, pasa algo Sí, en el tren o pasa algo en el subte y son 3. ok, Entonces, esas cosas yo valoro más el hecho de laburar virtual a que tener ok. que ir a presencial, por ejemplo. Pero en el caso tuyo, Luciano, esos 2 días que vas presencial, ¿los elegís vos? ¿Son impuestos? Podés elegir, bueno, voy lunes y jueves, o tenés que ir sí o sí días que ellos estipulan. Están impuestos, son siempre los mismos, Ok. pero en realidad igual son bastante accesibles. Si tenés algún problema lo puedes cambiar. Y vas eh, otro día. o sea, no tengo problema con mi organización, está todo bien. Pero Sí, digo, un caso hipotético, si me daría la opción de ir virtual, yo iría 100% virtual. ok. O sea, me valoro la presencialidad. Cuando estoy ahí no hay problema. El tema es que todo lo otro de ir hasta allá y Sí, que el tengan tiempo de tanto viaje. problema, claro, Ok, es molesto. Pero bueno, nada de eso. bien. ¿Lo demás? ¿Alguna experiencia? Eh, ¿Algo que quieras? yo, yo trabajé como profesora de matemática y como diseñadora gráfica, Ujú. y también di una electiva de físico-química, Ok. tipo como profesora. Sí. Y lo que me di cuenta es que el tema de diseño gráfico me resolvía al 100% hacerlo remoto, como Ujú, que ir a presenciar el trabajo me complicaba más ujú. que tipo hacerlo desde mi casa eran 5 minutos entre ida y vuelta tardaba el triple y no me Ok, sumaba nada. ok. Pero en lo que tiene que ver con enseñarle a los chicos matemáticas, Sí, tratar de hacerlo virtual era 40 veces más complicado que simplemente ok. decirle, mira, te apunto a la hoja, acá te Ujú, equivocaste, y ujú. poder tipo como chequear más sus caras de Ok, pánico y acercarme más como, bueno, che, vos tenés cara de que estás asustado, vamos a ver qué pasó acá. ok. Entonces, como que Bien. siento que distintas tareas y distintos trabajos tienen distintas necesidades. Sí. Bien. Gracias, Sofía. Bueno, como dice Sofía, sí. Uno generalmente, no sé por qué, muchas veces intentamos buscar que, bueno, yo soy de sistema, entonces todos en realidad trabajan de manera virtual. Y en la realidad, como dice Sofía, hay cuestiones que a veces podés hacerlas virtuales y otras veces no. Hoy, yo les cuento, antes de la pandemia, en mi establecimiento yo tenía, que ya no era muy habitué, pero estaba el viajante. El viajante que iba visitando empresas, ofreciendo sus productos o servicios en diferentes empresas. Esa figura de viajante hoy en día ya no está más, ya desapareció. Sobre todo acá, tal vez en el interior sigue estando el viajante, porque a veces en algunos lugares muy tradicionales todavía le gusta la persona física, le va a hablar directamente y verlos a los ojos. Pero hay muchas cosas que hoy en día se resuelve con un Zoom, una Meet, eso es verdad. Pero bueno, en el caso de la enseñanza a veces es complejo, o como planteaba Sofía, los chiquitos generas un acercamiento, una empatía. El docente observa cosas en el lenguaje corporal del chiquito que en la virtualidad no lo puedes observar y además es muy difícil. A veces cuestiones muy que tienen que ver con el saber y sobre todo en el área de matemática, la física o cualquier otra materia técnica, llevarlo a través de la virtualidad. Pero por Sí, eso, yo creo que sí. presencial hay muchas cosas que están buenas, por ejemplo, las reuniones o el intercambio de cosas que están sucediendo. Yo creo que es mucho mejor la presencialidad para eso. En ese aspecto sí, en eso estoy de acuerdo. Sí, lo que pasa es que también ustedes piensen que a veces, como tomando el tema de reunión, a veces se programa reunión virtual. Y si uno lo hiciera presencial son 15 minutos. Y si es virtual, capaz que tardamos 30, 40 minutos. Y presencial solo habrán 15 minutos. Porque todos llegamos más tarde, nos ponemos que no me anda la cámara, que no me anda el micrófono. Y tenemos un montón de cuestiones que tal vez no nos tomamos tan en serio el tema de la reunión y lo vamos a solucionar sobre el momento y entonces tardamos más y perdemos más tiempo. Entonces, hay que, de cierta manera,
decir, bueno, esto sí es para presencial, esto para virtual, pero yo siempre digo, nosotros como seres humanos somos un ser social por naturaleza. No somos, si no, nos hubiésemos quedado en la montaña, nos hubiésemos quedado en la cueva, como ermitaños. Y la verdad que no, el ser humano necesita. Y entonces, yo por eso le decía recién que se ha dado cuenta a veces las organizaciones que al no tener esa interacción en sus trabajos, han perdido esa habilidad natural de socialización, no saben comunicarse. Capaz que con un celular, un WhatsApp y un mail hablan un montón. Y cuando tienen que estar cara a cara no hablan dos palabras. Entonces están viendo esas organizaciones, por eso de cierta manera plantean que vengan algunos días presenciales para que no pierdan esa interacción que pueden tener con sus pares. Pues le hace también bien a la psiquis. Está bien que en el caso de Luciano, que tiene 2 horas de viaje para ir, 2 horas son 4 horas, pero aquel que son 30, 20 minutos para ir a nuestro trabajo, que siempre, a veces es mucho más, entre las esperas del transporte y lo que sea, siempre se alarga. Pero a veces es importante esas interrelaciones que uno puede llegar a tener en sus trabajos. Eh, Sí, Permíteme destacar esto. Las relaciones interpersonales para mí son fundamentales en el trabajo porque facilita mucho la tarea. mm, Eh, Cuando íbamos toda la oficina, nos cruzábamos en el baño tomando un café, ¿no? Y nos planteamos, che, ¿me das una mano con esto? Hoy por hoy los encuentros son cuando hay una reunión, si no, no nos vemos. sí, Entonces, hemos logrado cosas porque nos conocíamos desde antes, digo, sí, antes de la pandemia. claro, Ahora es como que hay gente nueva que no conocemos, entonces no perdemos ese contacto que nos podía acelerar alguna situación. Entonces, y lo que ocurre también, o lo que observo también, es que por ahí las empresas no son tan inteligentes a la hora de decir, che, que el grupo venga los miércoles, entonces se ve en la cara. Porque si no, mm, dice, uno que venga el lunes, otro que venga el martes, sí, son grupos reducidos, son islas que están perdidas ahí y, y no sé cuánto aporta a la organización de esa manera. claro. Pero yo creo mucho en esto en la presencialidad, que muchas veces nos encuentra no solo en lo laboral, sino en lo personal, porque nos contamos cositas y eso produce un acercamiento. Sí, sí, por eso yo digo, a veces, porque lo han notado las organizaciones y que era necesario que uno volviera a interactuar con sus pares, sus compañeros, de compartir un café, compartir un desayuno, compartir un almuerzo. Y como decía Liliana, a veces no estamos 100% las 8 horas o 9 horas que estamos en un trabajo hablando de trabajo. Estamos hablando de cosas banales, triviales, cosas que nos pasó. Che, viste el partido de Boca, viste el partido de River. Uy, viste que está lloviendo. Cualquier cosa. Pero de cierta manera generamos un vínculo con esa persona de otra manera. O lo mismo que como tal vez tenemos un salón comedor de la empresa y nos conocemos con, ¿no? con algún otro departamento, estamos trabajando en el mismo proyecto y hay algo que no necesito que me resuelva el otro departamento y yo lo conozco a fulanito y lo llamo y le digo, che, mira, tenemos tal problema, por ejemplo, si es algo de redes, che, tenemos, y es de tu área, ¿por qué no se fijan si están cerrados tal puerto en tal aplicación que no nos podemos comunicar? Y no que lo tengo que escalar a mi jefe tiene que hablar con el otro jefe y el otro jefe lo tiene que bajar. Y si esos canales alternativos que se generan dentro de la organización, entre departamentos, a veces entre pisos, si queremos hablarlo, si está ubicado en diferentes pisos, aceleran también tal vez alcanzar los objetivos que tenemos como organización. Pero sí, es importante, a veces lo que pasa que lo que pasa, Liliana, que todos no podemos venir, yo creo que debe ser lo que le pasaba al compañero que estaba hablando recién, que tenía 2 horas para ir, 2 horas para venir, que
ya las empresas empiezan a alquilar menos espacio físico para oficinas, entonces dice, bueno, todos juntos no podemos estar tal día, entonces tenemos que repartir. Tal día vienen tales grupos, tal día vienen los otros grupos, porque no tenemos el espacio físico. Pero de cierta manera, muchos empezaron a decir, bueno, es necesario que la gente interactúe más allá de una pantalla, porque está afectando de cierta manera esas relaciones que se generan en los equipos de trabajo y se generan asperezas innecesarias porque no generan ese acercamiento que uno puede tener con una persona que está trabajando a la par de uno o frente a uno en un escritorio. Bien, ¿algo más que quieran compartir? Bueno, si no tienen dudas e inquietudes, vamos a dejar en el día de hoy acá. Yo después les voy a habilitar en el campus la clase de hoy y el material complementario para que lo vayan viendo cuando tengan tiempo. Y bueno, y por mi parte me despido. Les deseo, les deseo un buen fin de semana, buen descanso a los que ya hoy terminan. Bueno, si tienen que hacer algún trabajo práctico, bueno, éxitos con ello. Y si ya empiezan a disfrutar de estar con la familia, les deseo un buen fin de semana. Así que nos estaremos viendo. Lo que sí, tal Vale. vez vamos a definir porque hay un trabajo grupal que yo todavía no lo asigné, que seguramente este fin de semana lo seguimos con la cátedra, si lo va a quedar para antes del primer parcial o va para el segundo parcial, pero ya lo definimos este fin de semana, así que después cualquier novedad se lo, se lo cursamos a través del campus. Profe, perdón que lo interrumpa. Sí, Yo me Gabriel. conecté un poco más tarde para lo del presente, por las dudas. Bueno, listo. Ahora ya me fijo, Gabriel. Dale, gracias. No, por favor. ¿Alguien más? ¿Alguien había levantado la mano? ¿Guadalupe puede ser? No, no, mandó un dedito por lo del TP. Ah, perfecto. Bueno, antes Francisco Albarracín no vino, ¿no? ¿Francisco? ¿No? ¿Qué le pasó a Francisco? Lo perdimos por el camino. Bueno, entonces, buen fin de semana, buen descanso y nos estaremos encontrando entonces la semana que viene. Bueno, muchas Listo, gracias. profe. Feliz día Nos del vemos. Hasta 1 de luego. mayo. Bueno, igualmente para todos. Buen fin de Hasta semana, luego. profe. Nos vemos.